Primera de Corintios, capítulo 15. Capítulo 15 de Corintios habla acerca de la resurrección de los muertos y dice algunas cosas muy interesantes. Algunas cartas del apóstol Pablo fueron escritas para saludar iglesias que no conocía, como la epístola a los romanos, o para felicitar a gente que conocía, como la de los filipenses, por ejemplo. Pero estas cartas de Corintios son escritas para principalmente responder preguntas que la iglesia tenía. Le mandaban a preguntar a Pablo si era bueno que se casara una mujer que era viuda, le mandaban a preguntar si qué tenían que hacer con respecto de los dones, cuáles eran los dones más importantes. O sea, muchas de las cosas de la epístola a los Corintios habla acerca de preguntas que le hicieron. Una de esas preguntas tiene que ver con la resurrección. Porque en toda la historia, y por eso quiero meterme por ese camino, en toda la historia hay ciertas cosas que son verdad, que son fundamentales para que tú y yo podamos entender las cosas de Dios. Y Satanás siempre hace el intento de desvirtuar, de quitar, de convencernos de que las cosas no pasaron o de que no son como supuestamente están en la palabra de Dios. Y entonces, parte de lo que enfrentaba la iglesia, imagínate, en el primer siglo, estamos hablando del año quizá 40, de los 50, 60 del primer siglo, había gente que decía que no había resurrección de los muertos. Es parte de esta corriente, si quieres, filosófica o doctrinal que venía con los judíos. Había una parte de los judíos, de la doctrina judía, que creían en la resurrección de los muertos. Eran los fariseos y toda la gente que los seguía. Y había otra parte dentro de los grandes grupos de la religión judía que decían que no había resurrección. Y claramente cuando la gente se entrega su vida a Cristo, se hacen cristianos, empiezan a construir en la vida cristiana muchas de sus experiencias o sus doctrinas de las cosas que traían desde antes. Y entonces, a pesar de que la fe cristiana se basa en un hecho fundamental, ¿sí? Si no fuera por ese hecho, no tendríamos nada que creer. El hecho es que Jesús resucitó. Si Jesús no hubiera resucitado, sería un muerto más, ¿sí? Un criminal o alguien que lo acusaron injustamente y lo crucificaron y murió, y ahí se acabó. Pero si Cristo resucitó, es porque significa algo muchísimo más grande, muchísimo más impactante, mucho más importante para ti y para mí. Porque si Él resucitó, entonces todo lo que dice esta palabra, todo lo que los profetas marcan, todo lo que Dios ha establecido es verdad. No una pequeña parte, no una sección, todo es verdad. Pero si Cristo no resucitó, entonces Pablo mismo dice en Corintios, estamos pelas. Bueno, lo pone en otro idioma, ¿no? Ese es el mexicano. Si Cristo no resucitó, estamos pelas, ¿no? No tenemos esperanza, no tenemos absolutamente nada. Es más, ni siquiera tenemos derecho a compartir un evangelio que está basado en la resurrección de Cristo. Entonces, Pablo toma todo este capítulo y habla acerca de la resurrección. Dice una parte, si Cristo no resucitó, aún estamos en nuestros pecados. Aún estamos mal. Pero el versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron ha sido hecho. Y esa es la base de toda la fe cristiana. Pero lo que te decía es que el trabajo de Satanás es desvirtuar, engañar, tergiversar, pintar de otro color si quieres, cambiarte la forma de ver las cosas, y empiezas sembrando pequeñas dudas o grandes cuestionamientos, con pequeñas doctrinas o condrinas muy grandes.
Y lo único que puede sostenerte a ti y a mí es tener la certeza de que lo que estamos creyendo es verdadero. ¿Sí? Romanos capítulo 1 dice algo que es una tremenda verdad, porque quiero que entiendas esto. Y quizás lo que voy a decir suena, para alguna gente puede sonar como algo herético, pero es verdad. Cuando Jesús camina sobre esta tierra, la palabra de Dios enseña que Jesús caminó sobre esta tierra como un hombre. ¿Sí? Dice hombre. Y en la condición de hombre se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. De hecho, cuando Jesús ora, y perdón que vaya por tantas partes, pero es importante que entiendas lo que te voy a decir. Cuando Jesús ora en el capítulo 17 de Juan, le dice al Padre: ahora restabléceme con la gloria que tuve antes de que el mundo fuera fundado. Jesús le está diciendo: esa gloria que yo tuve contigo no la tengo hoy. ¿Me estás entendiendo? ¿Sí? Jesús camina como hombre. Y mira este versículo, Romanos capítulo 1. Voy a llegar, ya llegaré. Voy a leerte varios versículos, pero el versículo 4 es en particular. Pablo dice: siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos. O sea, el Espíritu Santo hace una declaración poderosa cuando levanta a Jesucristo de los muertos. ¿Sí me estás entendiendo? ¿Sí? Antes de eso, antes de la resurrección, podías cuestionar, podías discutir, podías quizá argumentar ciertas cosas y decir: es que no es el Hijo de Dios, como hacían los judíos. ¿Sí? Lo criticaban y querían apedrearlo porque decía que era Hijo de Dios y no lo aceptaban. Pero cuando el Espíritu Santo levanta a Jesús de los muertos, da una prueba irrefutable de quién es Jesús. ¿Sí? Ahora, quiero que entiendas una cosa: cuando Jesús es levantado de los muertos, no es como cuando Jesús resucita a Lázaro, ¿sí? O cuando resucita al hijo de la viuda de Naín, o cuando resucita a esa niña Tabita, ¿sí?, la hija de Jairo. Porque cada una de esas personas que fueron resucitadas por Jesús murieron al paso de los años, ¿sí? Es decir, su cuerpo físico volvió a vivir, pero en el proceso de los años murieron como todos los demás. Pero en el caso de Jesús, la resurrección de Jesús es una cosa completamente distinta, porque el Espíritu Santo no solo resucita a Jesús, sino lo transforma y cubre ese cuerpo resucitado de Jesús de gloria. Cuando Jesús le dice al Padre: restabléceme con la misma gloria que tuve antes de la creación del mundo, cuando estaba yo contigo, lo que hace el Espíritu Santo es toma el cuerpo de un hombre, un cuerpo humano, y lo transforma y lo hace un cuerpo glorioso. ¿Sí? Un cuerpo, o sea, a la diestra del Padre hoy hay un hombre con un cuerpo de hombre, pero glorificado. Un cuerpo que puede resistir la gloria de Dios y no deshacerse. Un cuerpo que puede funcionar en la gloria de Dios como cualquiera de las tres personas de la Trinidad. Jesús, el Hijo de Dios, Jesús nuestro Señor, Jesús Dios, tiene un cuerpo glorificado. Es la obra más extraordinaria de poder, de autoridad, de señorío que el Espíritu Santo ha hecho en la historia. ¿Sí? No es cualquier cosa, no es que se levantó de los muertos, no, se levantó glorificado. Su cuerpo atravesaba paredes. Cuando Juan lo ve en Apocalipsis, ve una cosa gloriosa, un rostro que resplandece como el sol, ojos que salen como llamas, como una espada de fuego saliendo de su boca, una cosa que lo impresiona tanto.
de ver a su Señor, al hombre con el cual pasó momentos de amistad, de compañerismo. Y lo vio tan glorioso, tan inmensamente precioso, que cayó como muerto a sus pies. La resurrección de Cristo no es nada más un evento en la historia. La resurrección de Cristo es la declaración de nuestro destino, la declaración del propósito de Dios para nosotros, la confirmación de que todo lo que tú crees cuando crees en Cristo, de que todo lo que tú anhelas con respecto a la resurrección, con respecto al reunirnos con Él, es una realidad. Es una declaración poderosa del Espíritu de Dios diciendo: todo lo que el Padre ha hablado, todo lo que el Padre dijo es verdad. Y todo lo que el Padre dijo que es tuyo, es tuyo. Amén. Yo digo amén. Aunque tú estés así como medio dormido, yo me animo a mí mismo. Quiero hablarte de esto porque si no nos afirmamos en las cosas que creemos, no podemos sostener nuestra expectativa, nuestra esperanza. No sé, voy a tratar de ponerlo diferente. Hay más de 7,000 promesas en esta palabra. ¿Sí? ¿Cuántas? Otra vez, ¿cuántas hay? ¿Cuántas son tuyas? Seguro, segura. ¿Sí? Es verdad, todas son nuestras. ¿Sí? Ahora, si el diablo puede convencerte de que hay ciertas cosas de la palabra de Dios que no se aplican para este tiempo, que no son buenas, que no son necesarias, te puede robar las 7,000 robándote una. ¿Me estás escuchando? Porque el problema no es la verdad que dejaste de creer. El problema es el Dios en que dejaste de confiar. ¿Me estás entendiendo? Cuando tú dejas de confiar o dejas de creer en algo que Dios establece en su palabra, automáticamente estás sembrando una semilla de desconfianza en el Dios que puso su palabra como prueba de su existencia, como prueba de su poder. ¿Sí me estás siguiendo? Hebreos capítulo 11. Voy a hablarte de la fe. ¿Cuántos tienen fe? Ok, la mayoría tenemos fe. Hebreos capítulo 11 es el capítulo de la fe. Y he estado con estos versículos algunos días. ¿Ya estás en Hebreos capítulo 11? ¿O estás en el ventilador número 4? Perdón. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Estás conmigo? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Sí? Por la fe entendemos. Gracias, Jaime. Es algo especial que la palabra dice: por la fe creemos. Dice: por la fe entendemos. La fe hace a tu entendimiento aceptar algo que tu razonamiento puede decir: no estoy seguro. ¿Sí? ¿Sabes que una de las cosas más fundamentales que han sido atacadas desde hace más de un siglo es este versículo? Robarle a la gente el entendimiento de que el universo fue formado por la palabra de Dios. ¿Sí?
Porque si puede robarte eso, que es la primera acción manifestada por Dios en la Biblia, ¿sí? En el principio creó Dios, dice Génesis 1:1, los cielos y la tierra, ¿sí? Ese es el primer capítulo, primer versículo, la primera verdad. Y dice aquí que por fe entendemos. Pero si tú te pueden robar este primer principio y pueden convencerte de otra doctrina, porque es una doctrina, de que el hombre o la creación no fue creada, sino es producto de una evolución, confunde tu entendimiento, ¿sí? Y si tú aceptas cosas que van en contra de la palabra de Dios, entonces cualquier cosa que te digan de la palabra de Dios está sujeta a duda, está sujeta a cuestionamiento. Entonces yo te digo que por la llaga de Jesús fuiste sanado, no estoy seguro porque yo veo enfermedades que no se sanan. Y si te decimos que por la fe en Jesús eres salvo, no, yo creo que hay que hacer obras porque hay que estar seguros. ¿Sí me estás entendiendo? Cuando los fundamentos se destruyen, los santos se pierden. ¿Sí? Y si Satanás puede destruir tus fundamentos, va a robarte toda bendición que Dios quiere darte. Y caminarás por la vida con la incertidumbre de si realmente Dios está de tu lado o no. Si realmente Dios tiene 7,000 promesas en ese libro en las cuales tú puedes confiar. Si realmente Dios puede poner mesa en el desierto. Salmo 78 habla acerca del pueblo de Israel y de lo difícil que fue para ese pueblo, para esa generación, entender las cosas de Dios. No podían ser convencidos. Es la generación que más milagros vivió, ¿sí? Es una generación que vio las plagas contra Egipto, que vio el mar rojo abrirse, una generación que durante el día tenía una nube que lo cubría del sol y tenía una columna de fuego en la noche para mantenerlos calientitos, una generación que vio agua salir de la roca, que vio el maná día tras día en el desierto, excepto 6 días a la semana, que vio codornices aparecer de la nada, una generación a la que Dios bendijo con señales y prodigios. Y cada paso que daban, la pregunta era, pero esto es muy grande para Dios, Dios no va a poder hacerlo. En la dificultad que tiene Dios en este caso es muy grande. Porque cuando tu razonamiento empieza a cuestionar la verdad de Dios, cualquier cosa que Dios te diga está sujeta a discusión, ¿sí? Por la fe entendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. Por la fe entendemos que el sacrificio de un hombre es suficiente para todos los hombres. Por la fe entendemos que por las llagas de Jesús fuimos sanados. Por la fe entendemos cosas que no necesariamente hemos visto ya, pero sabemos que son verdad, porque la fe confirma y nos afirma y nos asienta en algo que no puede ser movido. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Esperas sanidad, puedes tener certeza porque por las llagas de Jesús fuiste sanado. Esperas prosperidad, puedes tener certeza porque Jesús se hizo pobre para que en su pobreza fuésemos enriquecidos. Cada cosa que Dios ha prometido, hay una certeza para que puedas entender las cosas de Dios. Y el problema que tenemos como raza humana es que tenemos una forma de pensar diferente de lo que Dios desea que tengas. Y por favor, quiero que me entiendan, no estoy hablando acerca de perder la inteligencia. No me refiero a eso. Porque Dios nos dio un criterio, nos dio un pensamiento. Es alinear tu forma de pensar a lo que conoces de Dios, a lo que sabes de Dios. Porque hay cosas que no puedes demostrar, ¿sí? Una de esas cosas, tú no puedes demostrar. Bueno, quizás estoy equivocado, pues se puede demostrar, pero tú no puedes reproducir, voy a decir así, la creación, ¿sí? No hay una prueba científica
¿Estás conmigo? Yo no puedo hacer un experimento que otra vez cree la Tierra. Tampoco puedo hacer un experimento que demuestre la evolución. Son dos diferentes fes. Si tú crees en la evolución, automáticamente estás negando la creación de Dios. Y si niegas la creación de Dios, niegas todo lo que Dios ha hablado acerca de Él. ¿Estás conmigo? Pero por la fe entendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Porque la manera que funciona la confianza, la fe en Dios, es un enfoque diferente del que estás acostumbrado. Mira, Isaías capítulo 43. Dios está buscando hombres y mujeres que puedan caminar como testigos, como testimonio de lo que Él ha hecho, de lo que Él ha dicho, de la verdad que está en Jesús, de la verdad que está en Dios. ¿Sí? Isaías 43. Versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Yahvé, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice el Señor, que yo soy Dios. Pero ve el versículo 10. Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. La secuencia es rara para el pensamiento del hombre, porque yo quiero conocer algo, quiero entenderlo, y ya que lo pueda entender, entonces lo voy a creer. ¿Sí? Pero en las cosas de Dios, Dios dice, si realmente confías en mí, lo que tú conozcas de mí, créelo, y cuando tú lo creas, lo vas a entender. Entonces, cuando decir que por fe entendemos, es que la fe te lleva a un punto en el cual la revelación de Dios se hace patente, se hace palpable en la vida de una persona. Yo he visto a mucha gente sanada porque oramos por ella. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo creo que lo que Dios dice en su palabra es verdad. Y cuando veo a la gente sanada, entonces entiendo que lo que yo creí está respaldado por el trono de Dios. Por lo tanto, la gente es sanada. Cuando tú oras por un enfermo y el enfermo es sanado, estás actuando en la creencia, aunque no lo entiendas. Pero Jesús dijo, pondré mis manos sobre los enfermos sanarán. Yo creo esa verdad, y cuando yo oro por un enfermo, entiendo cuando la persona sana de que la palabra de Dios es verdad. ¿Sí me estás siguiendo? Si el diablo puede robarte la esperanza de la resurrección, diciendo que no hay resurrección, ninguna cosa que Dios te pueda decir es suficiente para convencerte. ¿Sí estás conmigo? De hecho, para cualquier verdad de Dios es exactamente igual. Si puede robarme la fe, jamás entenderé las cosas de Dios. Por eso dice 1 Corintios que el hombre natural, el hombre psíquico, el hombre que nada más piensa en las cosas conforme a su razonamiento, no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura. ¿Cómo es posible que la muerte de un hombre hace más de 2000 años sea buena para mí el día de hoy? Que la obra de ese Redentor en esa cruz haya sido suficiente para limpiar el pecado de toda la humanidad. ¿Cómo es posible que por la fe en su nombre yo encuentre salvación y restauración? No es posible humanamente, es ilógico que un hombre que ha muerto hace más de 2000 años tenga presencia el día de hoy. ¿Sí? Pero cuando crees a Dios y le entregas tu vida a Cristo, lo que sucede en tu vida te permite entender. Porque cada uno de nosotros, sin entenderlo quizá, sin saber exactamente qué estábamos haciendo, en algún momento de nuestra vida, le entregamos nuestra vida a Cristo. Y te puedo asegurar que tu vida cambió. Tu entendimiento fue abierto, empezaste a ver las cosas de Dios, empezaste a entender cosas de Dios que no entendías, empezaste a vivir una experiencia
que nadie podía explicarte, nadie podía contarte, pero es tu propia experiencia con Dios, ¿sí? Y entonces la fe en Cristo te llevó a entender que la salvación es verdadera. Que como Pablo dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Dice, esta es la palabra de fe que confesamos, que si confiesas con tu boca Jesús y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por la fe entendemos que somos salvos, que ya sucedió. ¿Me estás entendiendo? ¿Sí? Que si llegaras a morirte el día de hoy, estarás en la presencia del Padre, disfrutando por toda la eternidad del tremendo gozo, de la tremenda bendición de estar en su presencia. ¿Sí? ¿Quién te lo dijo? El Espíritu Santo me convenció, porque hay una palabra que yo creí, y al creer en esa palabra, mi entendimiento de las cosas de Dios cambió, porque por la fe entendemos. ¿Sí me estás entendiendo? Cualquier promesa que Dios tenga, cualquier cosa que Dios te ofrezca en su palabra, funciona exactamente igual. Si conoces una promesa, tienes que creer en el Dios que da esa promesa y que esa promesa es para ti, para que puedas entender y ver la realidad de la promesa cumplida en tu vida, ¿sí? Si tú quieres entender las promesas de Dios antes de recibirlas, no las vas a recibir. No sé si me estoy explicando, ¿sí? Pero la fe te lleva a moverte en niveles que no son explicables, no son lógicos. ¿Cómo que si hago una oración y entrego mi vida a Cristo, soy salvo? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Y yo estoy dispuesto a creer la palabra de Dios, y cuando yo creo en la palabra de Dios y actúo sobre esa palabra, entonces entiendo, porque por la fe entiendo. No entiendo para tener fe, por la fe entiendo las cosas. De modo que cualquier promesa que Dios tenga en su palabra está respaldada por el poder de la resurrección, está respaldada por el pacto en la sangre de Cristo, está respaldada por el mismo trono de Dios. ¿Entiende esto? En los tiempos antiguos, y quizás algo que Dios estableció en la mente del hombre y en el corazón del hombre, cuando se hacía un pacto, si yo hacía un pacto con una persona, todo lo que yo tenía le pertenece a esa persona, y todo lo que esa persona tiene me pertenece a mí. Hay un pacto en el primer libro de Reyes, creo que eso, en el segundo libro de Samuel, no me acuerdo, pero Jonatán, el hijo de Saúl, hace un pacto con David, y Jonatán le entrega a David su túnica, su vestimenta, le entrega su arco, le entrega su espada, le entrega todo lo que tenía, todo lo que es su vestidura real. Todo se lo da David diciendo, todo lo mío es tuyo, David. De modo que la gente, cuando veía venir a David con ese vestido, decía, él es Jonatán, porque viene con la ropa de Jonatán. Es decir, en ese pacto establecido, cada uno de los dos pactantes, por decirlo así, se comprometía con su vida misma para respaldar el pacto. Cuando Dios establece un pacto, escúchame, cuando Dios manda el diluvio, hace un pacto con la tierra después del diluvio. ¿Te acuerdas del pacto? ¿Cuál fue el pacto? Que nunca más destruiría a la tierra con un diluvio. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la señal del pacto? El arco iris, ¿sí? Entonces, cada vez que el hombre ve un arco iris, el mensaje es: hay un Dios de pacto respaldando la promesa de que nunca más habrá un diluvio. Muy bonito, se ve padrísimo, pero es un pacto. Si Dios violara ese pacto y destruyera el mundo con un diluvio, Dios tendría que dejar su puesto de Dios, renunciar a la posición de Dios e irse de vagabundo a alguna parte porque violó su palabra. ¿Me estás entendiendo? Aunque Israel violó el pacto, Dios jamás violó el pacto con Israel. Jamás lo quebrantó, ¿sí? El pacto en la sangre de Cristo es un pacto tal que es establecido entre el Padre y el Hijo y es sellado por el Espíritu Santo. De modo que en ese pacto todo lo que Dios tiene está puesto a tu favor. Si Dios fallara en ese pacto, tendría que dejar su trono. El problema que tenemos tú y yo es cuando llegamos a las bendiciones del pacto,
venimos tentativamente pensando, ¿será que acaso Dios me ha visto con gracia? ¿Y será que acaso Dios se levantó de buenas el día de hoy? ¿Y será que acaso Dios todavía tiene suficiente poder en su brazo para hacer algo? Y venimos pensando en que es demasiado difícil. Y lo que tú y yo necesitamos es una dosis mayor de fe. Porque por fe entendemos que las palabras de Dios, que las promesas de Dios son siempre sí en Cristo y amén en Cristo. ¿Sí me estás entendiendo? No hay nada que el Padre se haya reservado, todo lo entregó a su Hijo. Y el Hijo nos dio todas las cosas por el Espíritu Santo. De modo que cualquier cosa que tú necesites, seguramente está provista en el pacto, en la sangre de Cristo. Y necesitas edificarte en fe. Necesitas crecer en esta confianza de que si Dios lo dijo, es suficientemente bueno para mí. No me hace falta ningún otro argumento, no hace falta ninguna otra cosa. Ahora, voy a regresar al primer punto. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. La religión de la evolución, escúchame, la religión de la evolución que enseñan a nuestros hijos, a nuestros nietos en las escuelas, busca exactamente romper ese primer principio. Si puede destruir ese primer principio, Génesis capítulo 1, versículo 1, el resto de la Biblia es mentira. Pero tú y yo por la fe entendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. Y hay suficiente evidencia, escúchame, suficiente evidencia científica que demuestra que la tierra tiene poca duración. Es una tierra joven, ¿sí? Te voy a dar 2 puntos. No es clase de ciencias, pero 2 puntos para que entiendas por qué lo que creemos es verdadero. Primer punto, el campo magnético de la Tierra. El campo magnético de la Tierra es algo que rodea la Tierra y la protege de radiaciones que vienen del exterior. Es formado por el flujo del núcleo de la Tierra que va, el movimiento va moviendo cargas eléctricas y forma este campo magnético, ¿sí? El campo magnético de la Tierra tiene un proceso de decaimiento, se va haciendo más pequeño, menos intenso con el paso de los años. No me acuerdo cuál es el ritmo de disminución del campo magnético, pero haciendo los cálculos, la Tierra no puede tener más de 10,000 años de antigüedad. Si tuviera más de 10,000 años, sería tan intenso el campo magnético que la Tierra no podría, que la vida no podría subsistir en la Tierra. ¿Sí? ¿Sí me está siguiendo? La palabra dice que tiene alrededor de 6,000 años de existir. Pero es que, ¿acaso Dios puede crear la tierra completamente terminada? Por supuesto, fue lo que hizo. Otro punto tiene que ver con, voy a ver cómo lo explico, hay términos científicos, pero no me lo sé muy bien, pero es en el decaimiento radioactivo de ciertos minerales que se encuentran en forma natural en la naturaleza, ¿sí? Cuando encuentran ciertos minerales o ciertas cosas, encuentran un periodo de decaimiento, o sea, un material radioactivo pasa de ser un elemento a otro elemento por la desintegración de su núcleo, ¿sí? Y eso, para que una cantidad se descomponga y quede la mitad de ese material, cada material tiene un tiempo de vida, no sé cómo se llama, pero vida media, pues. Es decir, en cuánto tiempo la mitad de una cierta cantidad de material radioactivo pasa de un elemento a otro. ¿Sí me estás entendiendo? O sea, tengo 1 kilo, ¿cuánto tiempo se requiere para que me quede medio kilo? Es característico de cada uno de los elementos radioactivos. Bueno, lo que han encontrado geológicamente es que el decaimiento natural de estos elementos marca que la Tierra tiene 7,500 a 8,000 años de antigüedad. ¿Sí? O sea, científicamente hay pruebas de que la Tierra es joven, pero por la fe entendemos que fue constituida
todo lo que vemos por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Sí me estás entendiendo? Pero la ciencia lo respalda. ¿Qué pasa si hay cosas que no puedo explicar con la ciencia? La ciencia llegará al punto de poder explicarlo, porque la ciencia aún no ha descubierto todas las cosas que Dios conoce en su corazón. ¿Sí me estás entendiendo? Pero ¿por qué toco este punto? Porque cada cosa que Dios te da, y es una de las más atacadas si quieres, porque está por todas partes, la gente ya no habla acerca de la teoría de la evolución, la ponen como es una certeza y es una mentira. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. No hay un solo vínculo entre la especie actual y la especie de la cual viene esta especie. Dice, falta un eslabón perdido. No, que un eslabón perdido. Faltan millones de eslabones perdidos. De hecho, para cada eslabón perdido, para el hombre, necesitamos una mujer y un hombre que evolucionaron para que de esos dos naciera la raza humana. ¿Sí me está siguiendo? Están buscando a uno, tienen que buscar a dos. Porque no puede ser que un hombre evolucionó y luego se consiguió una changa y de ahí vino. No puede ser, ¿me explico? ¿Sí me estás entendiendo? En toda la evolución siempre hay vacíos, eslabones perdidos. ¿Sí? Y nunca los van a encontrar. ¿Por qué? Porque por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea, cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, los hizo al hombre con sus propias manos, de hecho, ¿no? Esa es la verdad. Pero todo lo que dice Dios de su palabra funciona así. Tú y yo tenemos que creer para poder entender. Y no te preocupes, jamás serás avergonzado, ¿sí? Por la fe creemos. Romanos 5:12 dice que fuimos justificados por la fe. Segunda de Corintios 5:7 dice que por la fe andamos y no por vista. A lo que voy es, yo no sé cuántas promesas de Dios tienes en tu vida. De hecho, a muchos nos han dado palabras proféticas. ¿Te han dado palabras proféticas alguna vez? ¿Sí? Y quizá tardan en cumplirse. Pero el punto es, ¿cuál es tu nivel de confianza respecto de lo que Dios te ha hablado? ¿Cuál es tu nivel de confianza respecto de las cosas que Dios ha dicho? Y vuelvo al punto. Si tú no entiendes por la fe que el universo fue concebido por la palabra de Dios, tú no entiendes que por la obra de un hombre tenemos salvación la humanidad entera. Si tú no entiendes que el Espíritu Santo fue dado en nuestras vidas para ser guiado, si tú no entiendes que el Espíritu está en tu vida para demostrarte que eres hijo de Dios, si tú no entiendes las realidades que estás viviendo, cualquier cosa que te ataque lo que crees te va a hacer a un lado, te va a hacer perder las cosas, porque tratamos, en vez de tomar las cosas que ya sabemos, que ya entendemos, que ya tenemos como nuestras, cada cosa nueva que viene buscamos una señal nueva, una palabra nueva, algo nuevo que me confirme lo que ya sé. ¿Sí me estás entendiendo? Es que ¿podrá Dios acaso hacerlo? Pues ya lo hizo, ya lo demostró. Ahora hace falta que para este pequeño ejemplo, esta pequeña necesidad, tú le creas a Dios. Le comentaba a Lucero, para que veas nada más, estuve de viaje con el hermano Wayne hace un par de semanas. De regreso, ya en el aeropuerto, hago el chequeo para mi maleta y todo. Salgo del mostrador de Aeroméxico, ahí en Dallas. Yo he viajado, no sé por cuántos aeropuertos, no sé cuántos vuelos he tomado internacionales, cientos, ¿sí? Cientos, ¿ok? Nunca me ha pasado lo que me pasó en Dallas en este viaje. Estoy sentado esperando, acomodando unas cosas. Me levanto para ir a la parte de seguridad para pasar todas esas cosas que te revisan todo y todo. Saco mi pasaporte con el pase de abordar y se me cae al piso. Nunca en toda mi vida viajando yo me acuerdo que me haya pasado eso, ¿sí? Es que tiene de particular. Bueno, levanto mi pasaporte, mi pase de abordar y me doy cuenta de que me asignaron un boleto en ventanilla. Hay gente que le encanta la ventanilla, a mí me chocan las ventanillas. Yo prefiero los pasillos en los aviones, ¿no?
Recibo mi pase de abordar, me doy cuenta, voy al mostrador de Aeroméxico y me lo cambian por un pasillo. ¿Y qué tiene que ver todo esto? Bueno, para mí, muy significativo, porque Dios sabe que a mí me chocan las ventanas, ¿sí? Dios sabe que a mí me gustan los pases. ¿Qué hizo Dios? Que se me cayera el pasaporte al piso para que me pudiera dar cuenta. ¿Sí me está siguiendo? Ay, qué coincidencia. No, para mí es una señal de Dios, porque por la fe entiendo que hay cosas que no pasan. A mí nunca se me había caído un pasaporte con mi pase de abordar. O sea que no es un evento fortuito. No, pasó con un propósito. El propósito, bendecirme en una cosa. Pero qué tontería. Imagínate, si Dios se ocupa de las tonterías, no se va a ocupar de las cosas grandes de tu vida. Amén. Claro que se va a ocupar. Da un aplauso. Pero necesitamos entender. Mira, Efesios, y voy a terminar ahí. Y no iba por ahí, pero voy a terminar ahí. Efesios capítulo 1. Es que si no te dejas convencer por parte de Dios, jamás tendrás entendimiento. Escúchame, por favor. Si no permites que Dios te convenza, si no le crees a Dios, jamás tendrás entendimiento. Por eso en esta oración de Pablo en Efesios es muy significativa la manera que ora, lo que pide al Padre. Efesios capítulo 1 dice, versículo 17, que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Está diciendo que Dios les dé entendimiento para que sepan. Por la fe entendemos. O sea, el Espíritu Santo puede darte todo el entendimiento, pero si tú no estás dispuesto a creer las cosas de Dios, jamás podrás saber la certeza de tu herencia, la certeza de quién eres. Yo soy un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él lo dice. Porque el Espíritu me da testimonio. Porque tengo la certeza. Porque he entendido que lo que Dios dice es verdad. Porque le creo a Dios. En cualquier área de tu vida, créele a Dios y vas a entender. ¿Sí? Y Satanás vendrá para decirte, pero ¿cómo puedes creer eso? ¿Cómo puedes creer eso? Ni los niños creen en eso ya. Pero los hijos de Dios creemos porque el Padre nos lo reveló. Mira, es significativo que cuando una persona recibe el bautizo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas, ¿sí?, la primera cosa que Satanás te ataca es tu entendimiento. Y dice, pero ¿cómo puedes orar en lenguas? Es una tontería. No entiendes nada. Pues ¿acaso eres un niño que habla como si fueras un bebé que no hables esas cosas, ni sirve para nada? Porque Él sabe que si puede cambiar tu entendimiento, si puede torcer tu entendimiento, te robará la fe. ¿Sí? Porque lo que has entendido por fe, si Él puede cambiarte el entendimiento, te roba la fe. Entonces lo que has entendido ya, lo que tú crees, no permitas que nadie te lo robe. ¿Sí? Defiende lo que has entendido, porque tu fe está atrás de ese entendimiento. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí me estás entendiendo? Porque vendrá el enemigo tratando de robarte las cosas que ya entendiste, metiéndote dudas, metiéndote preguntas con chanfles si quieres, ¿sí? Mantente firme. ¿Por qué sé que soy hijo de Dios? Porque el Espíritu Santo mora en mí. ¿Cómo lo sabes? Porque oro en lenguas. Y es una señal de que el Espíritu está en mí. ¿Por qué? Porque entiendo las cosas de Dios, porque el Espíritu me revela las cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu me da testimonio.
Porque ya entendí. Porque por fe entendí. Y mi experiencia me va confirmando las cosas que ya entendí. ¿Sí me estás explicando? ¿Sí me estás entendiendo? O sea, yo entendí que por la llaga de Jesús fuimos sanados. ¿Sí? Y decidimos, mi esposa y yo, empezar a orar por enfermos. ¿Sabes qué? Cada enfermo que sana, decimos, pues es lógico. Es lógico. Porque por la llaga de Jesús fueron sanados. Y si alguien no sana, decimos, necesitamos entender mejor las cosas. Algo nos está faltando en este entendimiento de las cosas, porque todo lo que conozco hasta hoy de Dios me demuestra que Dios es real. Si algo no funciona, hay algo en mi entendimiento que no está bien. Señor, aumentanos la fe, cámbianos la perspectiva, haznos entender la forma que tú ves las cosas. ¿Sí? No tomes las opiniones ni de tu compadre, ni de tu casero, ni del cuate del lavador, ni de tu compañero de viaje en el metro. Apóyate en la palabra de Dios, porque Romanos 10, versículo 17 dice esto: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres aumentar tu entendimiento? Tienes que aumentar tu fe. ¿Quieres aumentar tu fe? Tienes que entender o tienes que meterte a la palabra de Dios. Tienes que tomar lo que dice la palabra de Dios y decir, esta es la verdad. La suma de tu palabra es verdad, dice la palabra, y eternos los juicios de tus labios. Jesús dijo, santifícalos en la verdad. Juan 17, 3. Tu palabra es verdad. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Escúchame, son dos frases. La fe viene por el oír. Lo que tú oigas va a edificar tu fe. ¿Sí? Lo que tú oigas va a edificar tu fe. El oír por la palabra de Dios. Si tú oyes la palabra de Dios, tu fe en Dios va a ser edificada. Si oyes la palabra de tu vecino, tu fe en tu vecino va a ser edificada. Si oyes la palabra del, qué sé yo, de algún comentarista en la televisión, tu fe va a estar basada en lo que esa persona diga. ¿Sí me estás entendiendo? Si escuchas la opinión de los grandes pensadores de este siglo, tu fe va a estar basada en su palabra. Pero si escuchas la palabra de Dios, tu fe estará basada en la palabra de Dios. Y Dios dijo que el que creyésemos en Él, jamás seríamos avergonzados. ¿Sí? Por la fe entendemos. Por la fe tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos y los más nuevos también alcanzamos buen testimonio. Cada vez que tú te plantas en la palabra de Dios, cada vez que tú haces algo basado en la palabra, cada vez que en la palabra de Dios una promesa se confirma en tu vida, hay un testimonio que se anota a tu favor en el cielo. No todos estamos en este libro, pero todos estamos en el libro que es más importante para nosotros, el libro del Cordero, el libro en donde están anotados nuestros nombres, nuestro destino, porque somos linaje suyo, somos sus herederos, somos hijos de Dios. Amén. Entiende por la fe. Da un aplauso al Padre. Efesios. Espérame, me viene otro pensamiento que está por aquí. Bueno, vamos a orar. Es que hay otro pensamiento. Hay una parte que Pablo dice que el príncipe de este mundo cegó el entendimiento de las personas para que no les resplandezca el evangelio de Cristo. ¿Sí? Tu entendimiento de las cosas o nace de tu fe
o cambia tu fe. ¿Sí me entiendes lo que estoy diciendo? Si tienes fe para algo y permites que esa fe moldee tu pensamiento, tu entendimiento estará basado en la palabra de Dios. Si permites que tu entendimiento tergiverse o cancele la palabra de Dios, tu entendimiento se convierte en tu fe. ¿Sí me estás siguiendo? Entonces, por favor, lo que dice la palabra de Dios es verdad. Que tu entendimiento esté basado en la fe, en esas verdades de Dios. Amén. Vamos a orar. Quiero que cierres tus ojos un momento, por favor. Y quiero hacer 2 invitaciones. La primera invitación es para aquellas personas que nunca han entregado su vida a Cristo. Si tú estás aquí con nosotros y nunca has entregado tu vida a Cristo, hoy es el tiempo de salvación para ti. No estás aquí por casualidad. Dios te trajo con un propósito. Para que la obra de Jesús pueda hacerse realidad en tu vida, pueda cambiar tu vida, pueda tocarte y pueda hacerte un hijo de Dios, una hija de Dios. Entonces, si tú estás aquí en esta tarde y nunca has entregado tu vida a Cristo, yo quisiera orar juntamente contigo para llevarte a ese lugar que a mí me llevaron hace muchos años, donde yo entregué mi vida a Cristo sin entender muy bien lo que hacía, pero mi vida fue cambiada. Nuestro matrimonio fue cambiado, nuestra familia fue cambiada. Así que todos los ojos cerrados, por favor. Si tú quieres entregar tu vida a Cristo hoy, por favor, levántame tu mano en tu lugar para que yo sepa por quién voy a orar. ¿Habrá alguna persona que quiere entregar su vida a Cristo el día de hoy? Levántame tu mano, por favor. Que parece que todos somos de casa, pero para ti que estás viendo esto, te voy a hacer esta misma invitación. Si tú estás viendo esta transmisión y sabes que no has entregado tu vida a Cristo, te hago la invitación para que lo recibas también. Y quiero que repitas conmigo esta oración, ahí donde estás. Y quiero que todos la repitamos juntos, por favor. En voz alta, dile: Padre Santo, te doy gracias por Jesucristo. Yo creo que Él murió por mí. Y que en un día hace muchos años resucitó. Un día como hoy, hace muchos años, resucitó de los muertos para mi justificación. Te entrego mi vida, Señor Jesús. Quiero que seas mi Señor y Salvador a partir de este día. Quiero que me enseñes a caminar contigo. Que me guíes por tu Espíritu Santo para hacer la voluntad del Padre. Y en este día me declaro tuyo por toda la eternidad, para la gloria del Padre. Amén. Amén. La siguiente invitación es: si tú deseas que Dios renueve tu entendimiento, que Dios fortalezca tu fe, que Dios pueda apartar de tu vida aquellas cosas que han sido puestas como barreras para tu fe. Yo quisiera orar contigo. Así que si tú quieres que Dios renueve tu entendimiento, fortalezca tu fe y te enseñe un camino más excelente todavía por su Espíritu Santo, ponte de pie, por favor. Quiero que repitas conmigo esta oración. Padre Santo, te pido que me des un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Que renueves mi entendimiento. Que multipliques y afirmes mi fe. Yo renuncio a todo concepto, a toda enseñanza, a todo pensamiento que se opone en contra del conocimiento tuyo.
en contra de la doctrina de Cristo, en contra de la fe que nos es común a todos. Te pido perdón por las veces que he aceptado razonamientos y pensamientos de hombres como si fueran verdad. Las veces que he aceptado instrucciones de otras personas y me he opuesto a lo que dice tu palabra. Yo declaro hoy que solo tú eres verdadero y todos los hombres son mentirosos cuando se oponen a ti. Y te pido, Espíritu Santo, que afirmes mi fe, que afirmes mi confianza en que el que comenzó la buena obra en mi vida la perfeccionará para el día de Jesucristo. Aumenta mi fe y mi entendimiento acerca de tus cosas, para gloria del Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hacer una cosa junto con Lucero. Hay una cosa que pasó en este viaje que acompañé al hermano Wayne Myers en este viaje. La idea era llevarlo a Dallas. Él tiene un apartamento en Cristo para las Naciones. Cristo para las Naciones es tal vez uno de los institutos que más impacto ha tenido a nivel cristiandad en el siglo XX, digamos, y parte de este siglo XXI. Él tiene, junto con Marta, un apartamento ahí en una sección de Cristo para las Naciones. Y a mí me asignaron otro departamento. Yo pasar una noche ahí. Me llevaron al apartamento 101. Entro al departamento, dejo mis cosas, empiezo a ver el departamento y me doy cuenta que hay muchas fotografías y de una señora que se llamaba Frida Lindsay. Frida Lindsay fue la esposa de Gordon Lindsay. Entre los dos fundaron Cristo para las Naciones y un ministerio que abarcó a las naciones por todo el mundo. Gente de tremenda unción de sanidad, de tremenda unción de enseñanza, de muchas cosas. Y estoy ahí viendo las fotos y de repente me dice la persona que me llevó ahí, me dice, por cierto, este departamento era el que tenía la hermana Lindsay antes de irse con el Señor. Ella murió hace como 7 años, una cosa así. Está intacto como lo dejó la señora. Bueno, su ropa y todo no está, nada más está las cosas en la pared y cosas así. Yo nunca había pensado en este asunto de que queda una unción remanente en las cosas que la gente usa, ¿no? Y a veces cuando la gente decía, es que fuimos a la tumba de John Wesley, me acosté en la tumba, uy, la unción. Yo decía, qué ideas, ¿no? De gente. Pero en cuanto este muchacho cerró la puerta del departamento, hubo como una descarga de unción, algo que yo no me esperaba, pero fue como Dios descargando muchas ideas, muchas cosas, pero descargando una unción sobre nuestras vidas. No puedo explicarte exactamente a qué se refiere, pero sí puedo decirte, lo platicamos Lucero y yo, que el propósito de este viaje que fui con el hermano Wayne, uno de los propósitos, para mí el más importante, era esa noche, en ese lugar. Porque Dios estaba derramando, descargando sobre nosotros, sobre este ministerio, sobre ustedes, una unción que no estaba disponible antes. Y quiero que me entiendas, yo no fui pensando, ni siquiera sabía, pensé que iba a quedarme en un hotel, pensé que iba a quedarme en el piso de la casa de los Myers porque no había lugar. Yo no iba pensando en ninguna cosa, pero Dios hizo algo esa noche. Desde el momento que entramos, eran como las 4 de la tarde. Sentí esta descarga, nunca lo he sentido en un lugar como en ese lugar. Entonces lo que quisiéramos es impartirles eso, o lo que Dios haya traído, no exactamente qué es, pero creemos que Dios derrama sobre la cabeza algo que va a llenar a todo el mundo. Dios tiene algo a propósito para nosotros en esta unción que nos ha dado, pero creemos que hay una unción que Dios derramó que es fácilmente transmitible para todos. El llamado está sobre nosotros, muchos van a participar en él,
Pero hay cosas que Dios quiere impartirte en esta tarde. Así que si tienes tiempo para permanecer, ponte en la fila de oración. Queremos impartirte, Lucero y yo, por favor.